Bien, buenos días. Perdón. Buenos días a todos. Vamos a empezar con la segunda jornada del curso de fundaciones que desarrollamos durante todo este año 2011. Voy a presentar brevemente a los dos ponentes que vienen hoy, agradeciéndoles ya desde el primer momento su presencia aquí y nuevamente, y no me canso de decirlo todo, y lo diré todos los días, la disposición que han mostrado junto con el resto de ponentes para venir a título estrictamente gratuito a este curso, lo cual es de agradecer. Bien, cuando empezamos a plantearnos cómo abordar la situación que teníamos en el registro, uno de los primeros letrados y una de las primeras fundaciones que abordamos fue European Software Institute de Bilbao, de buen recuerdo para todos nosotros porque fue uno de los desafíos que tuvimos inicial de actualización y de poner al día, fundación que luego se integró en el proyecto de Tecnalia Research and Innovation. Cuando estábamos buscando un interlocutor para debatir cómo solucionar el problema en el que estábamos, regularizar el patronato, etcétera, nos planteábamos un problema porque había muchas fundaciones que no habían actualizado, no venían al registro por distintos motivos, no habían actualizado el patronato o los estatutos de la fundación incluso en periodos de hasta 15 años sin inscripción. Bien, cuando buscábamos interlocutor, encontramos inicialmente a dos letrados del despacho Cuatro Casas de Bilbao, que es con el que estamos hoy, con uno de ellos con los que estamos hoy aquí, Esteban Arza, otro ya no está en el despacho, que es Javier Cabezudo, y posteriormente a Mario, que se incorporó a este equipo con el que tratábamos desde el principio. Abordamos desde un primer momento toda la situación de las fundaciones tecnológicas con ellos, o de varias de ellas, en reuniones que desarrollamos por ahí por el mes de septiembre, octubre, noviembre del año 2009. Encontramos en este despacho y en estas personas en concreto una gran dedicación y una gran receptividad a todas las soluciones que les íbamos dando. Un excelente trabajo desarrollado reiteradamente durante todo este año y pico en el que dedicamos a este problema. Reconstruimos los patronatos y el trabajo que hay que reconocer tan importante es en gran parte o en un elevado porcentaje es suyo. Cuando reconstruíamos los patronatos nos enfrentábamos a unos problemas muy importantes en el caso de las empresas, de las fundaciones tecnológicas, que era que muchas de ellas los patronos eran empresas, eran personas jurídicas. Era muy difícil regularizar un patronato en el que durante los últimos 10 o 15 años el patrono es una empresa, pero ha ido sustituyendo, cambiando sus representantes en el patronato, sus personas físicas representantes, ha ido cambiándolos, incluso esa empresa ha sido absorbida, se ha fusionado, ha cambiado en su forma jurídica, ha tenido diversos avatares en el camino, lo cual nos llevaba a problemas insostenibles de aceptación, en este caso de aceptación del cargo de patrono, incluso con efectos en periodos muy atrás en el tiempo. Bien, finalmente reconstruimos todos estos patronatos, insisto, gracias al gran trabajo desarrollado, y pudimos llegar a la fusión de las fundaciones tecnológicas ya finalmente durante el año 2010. Por eso, después de todo esto, esta pequeña introducción, cuando iniciamos el plan de construir este curso de fundaciones para este año, uno de los primeros con los que contactamos fue con Esteban, con estos dos letrados, con estos tres letrados, con Mario, que se incorporó más adelante. Contactamos con ellos para ver si estaban dispuestos a participar en este proyecto de un curso que responde a la finalidad que tienen las fundaciones, un curso sin ánimo de lucro como es este en el que, como he dicho, intervienen gratuitamente. Y desde el primer momento aceptaron sin dudar. Es decir, recuerdo que en una conversación después de una de esas reuniones en una máquina de café le dije a Esteban si estaría dispuesto a participar en un curso con estas condiciones, con una cierta, inmediatamente me dijo que sí, que por supuesto que sí. No tenía que preguntárselo a nadie, ni tenía que pensarlo, sino que, sin dudarlo, iba a participar. Bien, desde entonces hasta ahora han pasado unos meses, se ha llevado a la práctica el curso, lo cual me alegro mucho y me alegro de que estén con nosotros hoy especialmente
estos letrados. Agradezco al despacho, además de ellos, al propio despacho que les permite asistir a este curso y prestarnos su conocimiento en esta materia. Bueno, y sin más, nos van a hablar hoy de aceptación. La aceptación, como todos sabéis, en materia de fundaciones es un tema esencial. Es un tema que tiene problemas de concepto y tiene problemas de materialización en la práctica del papel en concreto, ¿no? De qué hay que hacer, cómo presentar la aceptación del patrono y cómo tratarla y debatirla con el registro de fundaciones. Bien, lo que les hemos pedido y lo que han hecho, nos han hecho encima un PowerPoint de explicación con el cual iremos siguiendo la intervención de los dos ponentes. Lo que van a hacer es algo muy sencillo, es una intervención eminentemente práctica, pero a la que añadiremos también una visión teórica del concepto del por qué y por qué se hacen las cosas de una determinada manera. Bien, no me queda más que agradeceros nuevamente y daros la palabra para vuestra intervención. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos, Egunon. Yo creo, en primer lugar, agradecerte, Iñaki, las amables palabras. Sin duda alguna, para nosotros, bueno, pues fue un trabajo arduo y complicado todo este proceso de actualización de la situación de muchos patronatos y el cual pues llegó a buen puerto sin duda alguna, gracias también a vuestra colaboración y amabilidad y cercanía en todo lo que fue pues el estudio, revisión y documentación de estas cuestiones. Por lo tanto, yo creo que el mérito, si hay que llamarlo de alguna manera, pues ha de ser compartido, ¿no? Como no puede ser menos, pues lo primero es presentarse. Mi nombre es Esteban Arza, soy asociado del Departamento Mercantil de la oficina del despacho Cuatro Casas González Pereira en Bilbao. A pesar de que pues nos encuadran en este departamento mercantil, somos también los responsables o quienes hemos llevado todo el asunto de fundaciones que son clientes del despacho desde hace muchos años y, por tanto, pues hemos tenido un conocimiento bastante profundo en general de las fundaciones y, en particular, derivado de este proceso de regularización, pues de las cuestiones más problemáticas que se han suscitado sobre la aceptación de los patronos, tanto personas físicas como bien decía Iñaki, jurídicas, que le añade un matiz de complejidad o diferenciación, ¿no? Me acompaña hoy conmigo Mario Gimaré, es también compañero asociado del Departamento Mercantil y la persona que junto con Javier Cabezudo pues estuvo más involucrada en todo este proceso. Nuestra idea es tratar estas cuestiones relativas a la aceptación de los patronos desde una perspectiva inminentemente práctica, que pueda servir a todos los presentes pues para conocer las cuestiones más vivas o actuales en las que nos podamos encontrar en esta cuestión lógicamente estamos abiertos a, una vez finalizada la ponencia, cualquier cuestión o pregunta que se pueda suscitar en esta materia. Sin más dilación, le doy paso a mi compañero Mario, quien empezará a explicar en base a la presentación que os vamos a exponer y luego concluiré yo con algunas otras cuestiones. Muchas gracias a todos por acudir y buenos días. Buenos días. Antes de repasar el tema eminentemente principal de esta presentación, que era cómo era la aceptación de los patronos en las fundaciones, pensábamos que era interesante y necesario quizás dar un paso atrás y centrarnos también en el nombramiento. ¿A quién se puede nombrar patrono? ¿Quién está facultado para nombrar el patronato? Y otras cuestiones interesantes. Por otro lado, como aclaración, añadir que la figura del patronato, si bien es la más común como órgano colegiado de gobierno de las fundaciones, no es obligatoria. La Ley de Fundaciones del País Vasco prevé que este órgano colegiado de comunidad de otros miembros que se puede denominar patronato será el órgano de gobierno, salvo que el fundador haya dispuesto otra cosa en los estatutos de la fundación, que habrá que revisar previamente. Y sin más pasaremos a lo que viene siendo la competencia del nombramiento patrono. ¿Quién es el que designa a los patronos? En primer lugar, está la figura del fundador como persona que constituye la fundación y en la propia escritura fundacional podrá designar a quienes van a ocupar estos cargos. De ahí que la Ley de Fundaciones del País Vasco, al determinar el contenido mínimo de la escritura de constitución de una fundación, recoge la composición inicial del patronato a fin de que la fundación no se pueda constituir de manera acéfala, sino un órgano que la gobierne. Como segundo punto de quién estaría facultado para designar el patronato está el propio patronato. De hecho, es contenido mínimo de estatutos sociales de cualquier fundación, debe de estar quién será el órgano de gobierno, cómo se compondrá, las reglas para su designación y demás.
Asimismo, el reglamento del protectorado recoge expresamente la obligación de los patronos de cubrir las vacantes para que el órgano de gobierno siempre tenga una composición mínima. Esta figura de que el patronato se designa a sí mismo puede chocar un poco con la habitual estructura de las sociedades mercantiles, con esta dualidad de órganos entre junta de socios y órgano de administración, siendo la junta quien designa al órgano. Y quizás resulte lo más chocante. Y de ahí surge habitualmente esta tercera alternativa. En nuestra experiencia con las fundaciones, revisando sus estatutos y demás, nos hemos encontrado con figuras como asambleas de colaboradores, reglamentos internos electorales, que permitían entre los colaboradores o personas afines a la fundación designar internamente quiénes son los que van a designar van a ocupar la figura de patronato durante X tiempo. Estas figuras, si bien de funcionamiento interno, entendemos que a quien corresponde realmente designar a los patronos al propio patronato, sin perjuicio de que la designación venga previamente realizada por este organismo interno. Con esto lo que queremos decir es que el certificado que presentaremos o los acuerdos que presentaremos al registro de fundaciones para su inscripción designando nuevos patronos serán acuerdos del patronato, sin perjuicio de que vengan en ejecución de decisiones previas de este procedimiento electoral o de estas juntas o asambleas de colaboradores. La segunda derivada en el nombramiento vendría a ser a quién podemos nombrar patrono. Empezaríamos por el supuesto más sencillo, que es evidentemente cualquier persona física, con las limitaciones que luego comentaba mi compañero Esteban, cualquier persona física puede ocupar el cargo de patrono en una fundación. Asimismo, también es común que lo ocupen personas jurídicas, principalmente sociedades mercantiles, como sociedades anónimas o limitadas, o incluso otras fundaciones. Una tercera derivada también bastante frecuente es entidades u organismos públicos, como puede ser la Universidad del País Vasco, departamentos del Gobierno vasco, diputaciones forales o incluso, ¿por qué no?, entidades privadas, como pueden ser cámaras de comercio. También parece frecuente. Y por último, cuarto supuesto que prevé expresamente la ley es la designación de un patrono en condición del cargo público o privado que ocupa, como puede ser en este caso el alcalde de Bilbao, que es una figura que se repite, la persona que ocupa el cargo de decano en un colegio profesional concreto, presidente de la Cámara de Comercio y otros supuestos similares. La diferencia básica, junto con lo anterior, con el nombramiento de una entidad, vendría porque no es lo mismo designar al rector de la Universidad del País Vasco como patrono de la fundación que designar a la Universidad del País Vasco como patrono de la fundación y que sea la universidad internamente quien decida quién ocupa ese cargo representando a la universidad. En todo nombramiento deben ir acompañado de unos datos identificativos del patrono: nombre completo, un domicilio a efectos de notificaciones, un número de identificación, NIF en el caso de personas jurídicas, DNI en el caso de personas físicas. Y en este punto nos encontramos con lo que es bastante frecuente, designaciones mal realizadas entre comillas. Con esto me quiero referir a que es frecuente la designación de patronos, sobre todo entidades mercantiles, por su nombre comercial o por un nombre abreviado, acrónimos que se usen de cara al mercado, y no por el nombre jurídico exacto que figura inscrito en el registro mercantil. Este punto, si bien normalmente no da problemas reales, es común la designación como patrono de la Cámara de Comercio de Bilbao, cuando su nombre completo y exacto sería la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao, o sociedades por su nombre mercantil. Es muy común designar a Iberdrola Seca sin concretar Iberdrola Sociedad Anónima, o incluso la filial de Iberdrola que realmente va a ocupar ese cargo de patrono. Estos son interesantes, que a efectos de concreción al redactar el acuerdo de nombramiento son cautelas que deberíamos de tener en cuenta. Al hilo de este punto, en nuestra experiencia también nos hemos encontrado con relativa frecuencia con fundaciones que tienen en su artículo estatutario la composición del patronato transcrita. Quiero decir que en lugar de determinar el modo en que la fundación va a nombrar a sus patronos, lo que tiene recogido en su artículo estatutario relativo al órgano de gobierno es la composición transcrita. Esta fórmula nos parece recomendable principalmente porque en el momento en que decidamos cambiar nuestro patronato y su composición vamos a tener que modificar estatutos nuevamente, y porque también es relativamente frecuente que las entidades mercantiles cambien su nombre o incluso los departamentos del Gobierno vasco se subdividan o ajusten su denominación a su función real. Y cada uno de esos supuestos nos llevaría obligatoriamente a una modificación estatutaria, lo cual les parece poco práctico, incrementa costes, notarías e inscripciones con el registro. El tercer punto, una vez designado a una persona patrono, es cómo ejerce su cargo. En el primer escenario, un patrono persona física parece evidente la importancia del carácter intuitu personae. Quiero decir, a una persona física, cuando se designa patrono de una fundación, normalmente se hace en base a sus características, a su conocimiento del sector, del mercado y demás. Por lo tanto, la ley prevé expresamente que debe ejercer sus funciones personalmente. No se puede, esa persona física que se nombra patrono y acepta su cargo, no puede designar permanentemente a otra persona para que ejerza esa función en su nombre. Sí se prevé una delegación de representación,
para una sesión concreta del patronato, en el supuesto que esta persona física no pueda asistir, siempre podrá delegar su representación en otro patrono a través de comunicación escrita dirigida al presidente y para una sesión concreta. Pero no se prevé una delegación permanente. Se ha nombrado patrono en atención a su condición física, a sus conocimientos y demás, por lo tanto debe ejercer su cargo personalmente. En cuanto a personas jurídicas y entidades públicas, se repite el supuesto, evidentemente, de que estas personas jurídicas deben designar a alguien que ejerza estas funciones en el patronato por ellas. De hecho, viene expresamente recogido en el artículo 11 de la Ley de Fundaciones del País Vasco. Solo se prevé el designación de una persona y esta designación deberá inscribirse en el registro de fundaciones. De ahí que cada vez que opere un cambio en este representante del patrono persona jurídica en la fundación, deberá de documentarse, recogerse la aceptación, como luego explicaba mi compañero Esteban, e inscribirse en el registro mercantil, o sea, en el registro de fundaciones. Con lo cual, quiero decir, en todo momento deberá constar la foto del patronato, su composición y, en el caso de personas jurídicas o entidades públicas, la persona que le represente. Y el cuarto supuesto que anteriormente hemos comentado, cuando se nombra una persona patrona en atención a titularidad de un cargo público o privado, se prevé expresamente que lo pueda ejercer personalmente o que en atención a su carga pueda designar un representante. Así mismo, en estos casos se intuye la problemática de que, habiendo designado a una persona en atención a su cargo, el titular de ese cargo cambie, con lo cual nos enfrentaríamos a nuevas aceptaciones, continuidad en el cargo y demás figuras más o menos problemáticas. Una vez analizados estos puntos, pasamos a otro punto relevante, como es los medios de aceptación. ¿Cómo acepta este patrono válidamente su nombramiento? La ley, en su artículo 12, prevé expresamente 3 figuras: la aceptación en escritura pública, bien la fundación o una posterior. Aquí nos planteamos el supuesto de que el patrono previamente acuda a la notaría el día de la constitución de la fundación a efectos meramente de aceptar su cargo, o que posteriormente, una vez notificado su nombramiento, decida comparecer ante notario para aceptar y manifestar un acta de manifestaciones. También se prevé expresamente la figura de aceptación en documento privado con firma legitimada, que supondría una carta de aceptación que habría pasado previamente por un notario que acreditaría que la persona firmante efectivamente se corresponde con quien dice ser, así como una fecha de legitimación de firma. En este punto nos gustaría remitirnos a la web del Registro de Fundaciones del País Vasco. Esta página web, efectivamente, aparte de ofrecer legislación aplicable, legislación sobre tasas y un montón de formularios o modelos que pueden ser de relativa utilidad, incluye una serie de modelos de cartas de aceptación, tanto para personas físicas, para personas jurídicas o para personas físicas representantes de personas jurídicas. Tener en cuenta que esta página es una herramienta muy útil y que estos modelos vienen en formato Word, como podéis ver, perfectamente modificables o adaptables, y cuyo contenido ya cuenta con el visto bueno del registro de fundaciones, con lo cual se prevé como una herramienta muy útil y cómoda cuando tenemos que redactar este tipo de cartas. Y otra tercera alternativa que nos da la ley de fundaciones es la comparecencia ante el registro de fundaciones para aceptar expresamente. Esta figura quizás no sea demasiado operativa para patronos de personas jurídicas con domicilios lejos de aquí, de Vitoria, para los que sea más cómodo quizás el documento privado, la comparecencia ante notario, pero hemos visto con relativa frecuencia que los departamentos de gobierno vasco, los organismos de gobierno vasco designados patronos, recurren a esta fórmula para agilizar los trámites de su aceptación de nombramiento. En este punto, a la hora de reconstruir extensos expedientes de fundaciones con patronatos que no están actualizados durante un periodo largo de tiempo, de 8 o 10 años, nos damos cuenta con la dificultad de documentar o dejar constancia de la aceptación por parte de los patronos. Es difícil que si en el año 2000 no se documentó la aceptación de un patrono, si bien es puramente cierto que aceptó y que tuvo X años asistiendo a los patronos en su condición de patrono, no se pueda documentar. Entonces, por aplicación analógica de la legislación de sociedades mercantiles, es relativamente frecuente en sociedades anónimas o limitadas que el miembro de la organización acepte expresamente la junta que se le nombra, simplemente comparezca y acepte. Y dicho nombramiento se inscribe en el registro mercantil mediante el certificado correspondiente del órgano de administración. Esta figura, que si bien no está expresamente recogida en la ley, parece una figura cómoda en la que sea el secretario del patronato el que acredite que en el acuerdo de nombramiento del patrono o en otro posterior, el patrono designado compareció, aceptó su cargo y manifestó que no está en curso en incompatibilidades. Parece una figura realmente cómoda, recurrente y demás. Y la que tras comentar con el registro de fundaciones con criterio coincidieron en que era una figura realmente que resolvía problemas, que agilizaba trámites, reducía la cantidad de papel que entraba en el registro, con lo cual era comodidad tanto para el propio registro como para las personas jurídicas fundaciones.
Tuvimos oportunidad de acceder al anteproyecto de ley de modificaciones de la Ley de Fundaciones del País Vasco, en la que ya se preveía expresamente la inclusión de un apartado D en el artículo 12. El artículo 12 es el que regula expresamente las formas de aceptación y se proponía la inclusión de este apartado D con esta redacción, que sería aceptación también se inscribe en el registro mediante aceptación ante el patronato que acreditaría el secretario expediendo un certificado con firma legitimada. De esta manera se deduce que en la propia sesión en que se nombre este patrono o en una sesión del patronato posterior, el patrono podría comparecer y aceptar y el secretario simplemente certificaría dicha aceptación junto con el nombramiento, con lo cual podríamos recoger todo el procedimiento de nombramiento y aceptación en un solo documento. Asimismo, a tiempo central y a sentido común, parece factible que la aceptación fuera tanto de la persona jurídica como de su persona física representante, con lo que reducíamos aún más la cantidad de papel a generar y a incluir en el registro de fundaciones. Bueno, pues retomo yo la palabra para continuar ahora con, más concretamente, los diferentes supuestos en los que nos podemos encontrar a la hora de aceptaciones de patronos. En primer lugar, lógicamente, y me atrevería a decir que en la mayoría de las fundaciones los patronos son personas físicas. Con lo cual, los requisitos de aceptación del cargo, en primer lugar, y como no podía ser menos, es la manifestación expresa, y en este punto entraremos ahora a continuación, de la aceptación del cargo. Es decir, se requiere una manifestación de voluntad de ese patrono, persona física, aceptando el cargo. Por los medios que comentaba Mario, ya sea la escritura pública, la carta privada con firma legitimada o la comparecencia ante el registro de fundaciones, no parece ser que la ley esté admitiendo supuestos de aceptaciones tácitas. Casos habituales, derivados o más conocidos o familiares en las sociedades mercantiles son aquellos administradores, patronos, que acuden a las reuniones del patronato, ejercen su cargo, incluso tienen poderes otorgados o designadas ciertas facultades, pero sin embargo no se procede a su inscripción, a la inscripción de su cargo en el registro mercantil en su caso o en el registro de fundaciones. Si bien es cierto que la ley no lo admite y por lo tanto se podría llegar a concluir que esa persona no ha adquirido la condición de patrono formalmente al menos frente al propio registro o a terceros, yo personalmente sí me atrevería a decir que en supuestos de, sobre todo, acciones de responsabilidad frente a esos patronos, sí cabría defender que la aceptación se produjo con carácter tácito en tanto en cuanto ha ejercido ese cargo y ha asumido personalmente tal condición. Pero bueno, a priori no tenemos por qué llegar ahí. Y, desde luego, lo recomendable y obligatorio legalmente es aceptar expresamente el cargo de patrono. El segundo requisito que se requiere para aceptar el cargo de patrono, persona física, es la manifestación de no estar incurso en prohibiciones o incompatibilidades. Lógicamente, ha de tener esa persona capacidad de obrar, esencialmente ser mayor de 18 años, y no hallarse en un supuesto de inhabilitación para el ejercicio de un cargo público. En este sentido, también derivado de la normativa mercantil, la ley de conflictos de interés de los miembros del Gobierno y de altos funcionarios permite el ser nombrado patrono de fundaciones siempre y cuando el cargo no sea retribuido. Con lo cual, son dos requisitos o dos cuestiones de incompatibilidades y prohibiciones que han de estar presentes, pero en la mayoría de los supuestos parece ser que no es factible encontrarnos con ellas, ¿no? En segundo lugar, la tipología de patronos que nos podemos encontrar son los patronos personas jurídicas. Aquí, al igual que en las personas físicas, es esencial la manifestación de esa expresa aceptación del cargo, si bien es importante el matiz de saber a quién le corresponde esa manifestación de aceptación del cargo. Como ponemos ahí, y tiene todo el sentido del mundo, ha de ser emitida por un representante legal con capacidad suficiente. Esto, que suena muy bonito, se traduce en una entidad mercantil anónima o limitada en su órgano de administración. Si estamos hablando de una sociedad anónima o limitada con un órgano de administración administrador único,
pues lógicamente esa carta de aceptación o certificado con la aceptación del cargo ha de estar suscrito por ese administrador único con cargo vigente e inscrito en el correspondiente registro mercantil. Supuestos también habituales en los cuales ese patrón o persona jurídica tiene como estructura o forma de órgano de administración un consejo, es imperativo y esencial que exista una reunión de ese consejo de administración en el cual se adopte el acuerdo de aceptar el cargo o no. Otros, y luego, lógicamente, con el correspondiente certificado emitido por el secretario del Consejo, con el visto bueno del presidente, de forma que en base a ese documento se acredite bien en la escritura pública que se otorgue o directamente ante el registro de fundaciones la aceptación de ese cargo. Otros supuestos habituales, que de hecho nosotros nos lo hemos encontrado en algunas fundaciones con las que hemos tratado, son empresas importantes o de un volumen grande, las cuales tienen delegadas estas facultades de aceptación de cargos en otras entidades en las que son nombradas y la designación de representantes en bien consejeros delegados, comisiones ejecutivas o cualquier otro órgano en el cual se delegan, no estoy hablando de apoderados, sino órganos, representación orgánica de la propia sociedad a favor de personas que ya son parte de ese órgano de administración, ¿no? Comisiones ejecutivas, lo más habituales, o consejeros delegados. Y el último supuesto que nos podríamos encontrar de representantes con capacidad válida y suficiente para emitir esa aceptación expresa del cargo son los apoderamientos. Personas que, sin estar vinculadas al órgano de administración de esa persona jurídica, se les ha otorgado, entre las facultades que comprenden sus poderes, la posibilidad de aceptar los cargos en entidades en las que sea nombrada esa persona jurídica poderdante y, en su caso, la designación de representantes. Habrá que estar, en particular, a la redacción de los poderes concretos, porque en ocasiones sí nos hemos encontrado nosotros casos en los cuales se otorgan poderes a personas en nombre de sociedades cuya redacción, pues como en este caso, podría dar lugar a dudas respecto de si incluye la aceptación del cargo y la designación de representante o simplemente la designación de representante. En este supuesto se habla de facultades para concurrir a la constitución de sociedades, desembolsar las cantidades o dotaciones correspondientes y designar a los miembros de ese órgano de administración, así como aceptar los cargos para los que sea designado. Con lo cual, cabría la duda de entender si en este supuesto también se incluyen circunstancias en las cuales no es voluntad de la propia sociedad el nombrar a ese representante, sino que el nombramiento viene dado por un tercero, léase el patronato de una fundación. En este particular caso se interpretó que era válido y suficiente el poder y por ello pues esa persona, ese apoderado, pudo certificar la aceptación del cargo y la designación de representante. Pero bueno, hay que estar, sin lugar a dudas, tanto sea apoderado como un órgano de facultades delegadas. Una comisión ejecutiva, por ejemplo, no ha de tener obligatoriamente todas las facultades del Consejo de Administración delegadas, sino que se le pueden delegar o atribuir simplemente algunas de ellas, ¿no? Con lo cual, llegamos a uno de los puntos más interesantes, vamos a decirlo así, de la representación en las personas jurídicas. Y es a quién le corresponde el validar o refrendar la válida representación de esa persona física que emite el juicio de aceptación en representación de la persona jurídica. Yo, y no por benevolencia, sino porque así lo creo, les liberaría a los señores del registro de fundaciones de esta obligación. Creo que el control o el principio de legalidad que el registro de fundaciones ha de tener muy presente a la hora de inscribir ciertos actos no puede extenderse con carácter amplísimo a cualquier legislación o registro al cual no tienen acceso. Ejemplo habitual, un apoderado cuyos poderes están inscritos en el registro mercantil y acude a un notario a elevar a público o manifestar ante ese notario que en base a sus poderes acepta el cargo en el cual ha sido designada esa persona jurídica y designa al representante que tenga a bien, en mi opinión, es obligación de ese notario
el juicio de legalidad o suficiencia de los poderes en base a los cuales interviene esa persona. Y no ha de estar el registro de fundaciones, una vez se le presente aquí esa escritura de aceptación del cargo, validando nuevamente esa representación de la persona que compareció en la escritura. Igual es el caso, por ejemplo, de un certificado del Consejo de Administración de una sociedad, la cual está designada patrono de una fundación, y se presenta al registro de fundaciones un certificado del acuerdo del Consejo de Administración en el cual conste la aceptación de ese consejo en representación de la persona jurídica y la designación de un representante. Si eso se presenta al registro mercantil, que es el competente para evaluar los actos mercantiles, sí ha, lógicamente, en base a sus previas inscripciones, validar si efectivamente esa composición del órgano de gobierno es la que consta en el registro de fundaciones y si se han cumplido a la hora de celebrar esa reunión y emitir el juicio todos los requisitos de previa reunión válidamente convocada, con las mayorías que exige la ley, etcétera, etcétera. Pero, en mi opinión, el registro de fundaciones no se le ha de exigir hasta el punto de tener que acceder a otro registro público para comprobar las facultades de representación o el cumplimiento de los requisitos legales en ese determinado acuerdo. Será un tema de responsabilidad personal de los cargos que están certificando la válida adopción de ese acuerdo en caso de que se pudieran derivar cualquier tipo de responsabilidades. Como segundo requisito, ya lo hemos comentado, en las personas físicas, también la sociedad ha de manifestar no estar incursa en prohibiciones o incompatibilidades. El caso de la plena capacidad de obrar, pensando a bote pronto, se me ocurren, por ejemplo, supuestos de sociedades que estén en procesos de liquidación, en los cuales la ley de sociedades, la ley de sociedades de capital a día de hoy, lo único que atribuye a los liquidadores de la sociedad son las facultades para vender activos, cobrar deudas, o cobrar los créditos a favor de la sociedad y pagar las deudas. Y con el remanente entregar lo que pueda sobrar a los socios. Con lo cual, en mi opinión, no se podría extender la representación de esos liquidadores a la aceptación de cargos en fundaciones, por ejemplo. Más que nada porque el camino al que va dirigida la sociedad es a su liquidación, a su desaparición, con lo cual no tendría sentido el aceptar el cargo de una fundación cuando en un periodo relativamente corto de tiempo esa sociedad va a desaparecer, ¿no? Y la manifestación de incompatibilidades para el ejercicio de cargo público no tendría sentido en una persona jurídica, ¿no? Tercer requisito, que ya lo hemos comentado y esencial en tanto que el patrono sea una persona jurídica, es la designación de un representante. Esa persona física representante ha de cumplir con los mismos requisitos exigibles tanto a la persona jurídica como al patrono persona física, en el sentido de que es necesaria su aceptación expresa del cargo y la manifestación de tampoco estar incurso en esa serie de prohibiciones o incompatibilidades. Aquí hacemos un par de matices derivados de lo que ha comentado antes Mario, este anteproyecto de modificaciones de la ley, entre otras leyes, la ley de fundaciones. A día de hoy, la ley exige, sin ninguna duda, expresamente, que exista un único representante de esa persona jurídica y que su designación sea objeto de inscripción en el registro de fundaciones. Esto es perfectamente asimilable a la legislación mercantil, que impone asimismo la inscripción en el registro mercantil de la persona física representante. Y, lógicamente, solo puede ser una persona, que sería la única facultada para acudir a las reuniones del patronato en nombre de esa persona jurídica y emitir válidamente el voto. Como contraposición a esto, este anteproyecto que comentábamos sí admite, si llega a buen puerto, lógicamente, la redacción actual, la posibilidad de que la persona jurídica esté representada por una o más personas físicas. Es decir, cabría la circunstancia de acudir a cada reunión del patronato la persona jurídica representada por una persona física diferente, ¿no? Derivado de ello también, este anteproyecto de modificaciones de la ley de fundaciones prevé la posibilidad de que, más que la posibilidad, la obligación, me atrevería a decir, de que no sea objeto de inscripción la designación de esa persona física. Es decir, que no conste frente a terceros quién es el representante de esa persona jurídica en el correspondiente patronato, ¿no? Con lo cual,
y uniendo con lo que comentábamos antes de la aceptación tácita o no de los patronos, pues pensando un poquito, se podría dar el caso de una persona jurídica, patrono, que no designa o no inscribe en el registro de fundaciones a su representante en el patronato y, en virtud de lo que también está previsto en el anteproyecto de modificaciones de la ley, estaría aceptando el cargo en tanto en cuanto esa designación de persona física implica la aceptación del cargo. A ver si lo explico mejor. El anteproyecto lo que viene a decir es: una persona jurídica puede estar representado por una o más personas físicas y no es necesario proceder a la inscripción de esas designaciones. Y, a su vez, admite la posibilidad de que, designando personas físicas, se tenga por aceptado el cargo de patrono por parte de la persona jurídica. Con lo cual, entiendo que, si bien permanece vigente la obligación de la persona jurídica de inscribir su aceptación en el registro de fundaciones, se está abriendo la puerta a aceptar de alguna manera una aceptación tácita o implícita de esa persona jurídica. No deja de ser una disquisición o pensamiento propio, no recomendable, desde luego, en tanto en cuanto se ha de cumplir con lo que también dice la ley a día de hoy, que es de la persona jurídica ha de aceptar e inscribir la aceptación de ese cargo en el registro de fundaciones, ¿no? El caso, tercer supuesto que hemos comentado, de carácter de patronos, pueden ser entidades públicas. También, como en el caso de las personas jurídicas, tendremos que estar a la emisión de esa voluntad de aceptar el cargo por parte de un representante válido de esta entidad u organismo. Si bien aquí se suscita otra de las cuestiones que ha generado muchas dudas o debates en este asunto, y es: si bien en una sociedad anónima o limitada sabemos perfectamente que corresponde al órgano de administración o, en su caso, a los apoderados el aceptar el cargo, en supuestos, por ejemplo, como nos hemos encontrado de hecho en la Universidad del País Vasco, que es designada patrono, yo personalmente no tenía conocimiento internamente por las leyes o la normativa reguladora de la Universidad del País Vasco a qué órgano le correspondía la facultad de aceptar los cargos para los que fuese designada la universidad y nombrar la persona física representante. Con lo cual, mi opinión vuelve a ser la misma que antes, en el sentido de que no podemos estar ante un control tan amplio o extensivo del registro de fundaciones a la hora de estudiar todas las normativas de los organismos los cuales son designados patronos y aceptan el cargo, sino que es una cuestión de la persona que se atribuye la representación de ese particular organismo o entidad, ¿no? Casos que hemos tenido nosotros y hemos visto en el despacho, y de hecho lo hemos compartido con el registro, han sido, como bien os decía, el de la Universidad del País Vasco, el del Ayuntamiento de Bilbao, y hubo que acudir a un pleno del Ayuntamiento de Bilbao, entre otras muchas cuestiones que votaron y se decidieron ese día. Estuvo la aceptación del cargo en una fundación y la designación de un representante, porque las normativas, leyes que regulaban al concreto Ayuntamiento de Bilbao imponían o recomendaban al menos que fuese el pleno del Ayuntamiento el que se atribuyese la competencia de aceptación de ese cargo y la designación de representante. En el caso de la UPV, tuvimos que acudir a una reunión del Consejo de Dirección para incluso designar al propio rector como representante, lo cual puede chocar un poco, pero en cumplimiento de esa normativa interna que comentábamos, era lo que hubo que hacer y lo que se hizo, de hecho. En el caso del Gobierno vasco, por ejemplo, cuando se nombró patronos de ciertas fundaciones a departamentos del Gobierno vasco, Educación e Industria, me estoy acordando ahora, fue el propio consejero de esa cartera, de ese departamento, el que emitió la aceptación del cargo y la designación de un determinado representante. Desde luego, yo no creo que a mí me corresponda el valorar si el consejero del departamento correspondiente tiene o no facultades o competencias suficientes para hacerlo, y si le corresponde o no al registro, en este caso sin duda es más dudoso decirlo porque es parte de la administración, pero mi conclusión igualmente sería que no. La segundo requisito para la aceptación del cargo
es, lógicamente, también la emisión o manifestación de no estar incurso en esta serie de prohibiciones o incompatibilidades, si bien en este caso es realmente complicado el pensar algún supuesto en el cual una entidad pública podría estar incurso en estas series de prohibiciones o incompatibilidades, ¿no? Y tercer requisito, y asimilable totalmente a los supuestos de personas jurídicas que hemos comentado antes, es necesario el designar a una persona física que ejerza el cargo y que represente en ese concreto patronato a la entidad u organismo público que ha sido designado para tal puesto, ¿no? Último supuesto o categoría de patronos que hemos mencionado antes, los titulares, los que hayan sido nombrados en atención a los cargos públicos o privados que ostenten, ¿no? Ejemplos que hemos puesto ahí y que los hemos visto también, de hecho, pues decanos de facultades, directores de escuelas de telecomunicaciones o ingenierías, por ejemplo, diputado de Vizcaya y otra serie de cargos, tanto presidente de la Cámara de Comercio, tanto en el ámbito público como privado, pero personas que, pues que ostentan esos cargos públicos, ¿no? Un asunto a este respecto también pues importante o a tener en cuenta, sin duda, es el documento o cómo acreditamos efectivamente ante ya sea bien el notario que vaya a dar fe de esa aceptación del cargo o al propio registro de fundaciones que esa persona en concreto ostenta el cargo, ¿no? Normalmente son documentos o resoluciones públicas que normalmente son también objeto de cierta publicidad formal, ya sea en el Boletín Oficial del Estado, en el Boletín Oficial del País Vasco, con lo cual, con un simple acceso a ese boletín en concreto, yo entiendo, y así lo hemos hecho en ocasiones, que es perfectamente válido el acreditar esa representación. Incluso muchos de esos supuestos son cargos que son ostentados con carácter público y notorio, con lo cual, pues hasta cierto punto sería indubitado que son las personas que ejercen ese cargo, ¿no? Se ha dado también, como antes anunciaba Mario, casos en los cuales, pues por diversas vicisitudes, pero al final cambia la persona que ejerce ese cargo. A nadie se le escapa que el cargo de diputado pues ha sido objeto de numerosos cambios, al igual que los decanos, directores de escuelas, rectores de universidades y demás. Al igual que comentábamos para la acreditación del ejercicio del cargo, mi opinión es que correspondería mediante documento público o documento publicado en algún boletín o medio de publicidad formal el acreditar el cambio de la persona que ejerce ese cargo, ¿no? Y en base a ello proceder a su inscripción en el registro de fundaciones. Esa persona, al igual que cualquier otra persona física o jurídica que sea designado patrono, ha de manifestar no estar incurso en el ejercicio o en prohibición para el ejercicio de cargo público, lo cual, bueno, pues a priori no tiene mucho sentido, en tanto en cuanto muchos de ellos están nombrados por el cargo público que representan. Y en el caso de personas titulares de cargos privados, pues es igualmente necesario esta manifestación. Admite la ley como matiz especial en esta serie de patronos la posibilidad de que deleguen el ejercicio de su cargo en otros terceros, ¿no?, que no sean ellos. Y aquí, también uniendo un poco con lo que decía Mario, nos hemos encontrado supuestos en los cuales, pues por errores en el día de la constitución de la sociedad o falta de atención a la hora de la redacción, se hace constar, por ejemplo, que el patrono es el Ayuntamiento de Bilbao, cuando en realidad se le quiere atribuir la representación al alcalde de Bilbao. En caso de que tengamos que ir a lo que es la entidad pública, organismo público, Ayuntamiento de Bilbao, tendremos que pasar por su normativa interna, como hemos comentado, para ver a qué órgano le corresponde la competencia de designación de primero la aceptación y luego la designación de esa persona. En su caso, al pleno del ayuntamiento, ya lo hemos comentado. En caso de que sea el propio alcalde, no sería nada más que una carta del alcalde de Bilbao aceptando el cargo, ¿no? Y en caso de que decida que haya una tercera persona que sea quien ejercite el cargo en su nombre, personalmente una carta exactamente igual atribuyendo esa representación
a la persona que estime conveniente, ¿no? Luego, ya entrando en el propio funcionamiento del patronato, también nos hemos encontrado, derivados de estos procesos de regularización y ver las cosas del pasado, de cómo se hicieron y no se dejaron de hacer, pues nos hemos encontrado también problemas con la aceptación de cargos en el propio seno del patronato. Es decir, estamos aquí hablando de los nombramientos de los patronos, vamos a asimilarlo a los consejeros de un consejo de administración, pero una vez aceptados esos cargos y constituido el patronato, y ya entraremos luego en eso, es también necesario el nombramiento de ciertos cargos en su seno. Léase, sin ninguna duda y con carácter obligatorio, la presidencia y la secretaría de ese patronato. Normalmente, y así es recomendable que esos nombramientos se hagan con carácter posterior a la aceptación de los patronos, en tanto en cuanto son cargos que han de ser designados entre los miembros del patronato, con lo cual no tiene sentido y está mal hecho el nombrar en un mismo acto a los patronos y seguidamente a ciertos patronos o a cierto patrono como presidente de ese patronato sin que ese patrono haya previamente aceptado el cargo. Lo cual se ha de diferir en el tiempo hasta que esté el patronato válidamente constituido la designación de esta serie de cargos. Y luego otro problema que también nos hemos encontrado en ocasiones, y es que en patronatos normalmente personas jurídicas tienen una persona física designada para el ejercicio del cargo. Como le corresponde al propio patronato la competencia para el nombramiento de nuevos patronos o la reelección de los cargos, es habitual que esa persona física que representa al patrono se vea con facultades suficientes para emitir el voto, para emitir la aceptación de esa reelección. Supuesto clarísimo. Una sociedad anónima está nombrada como patrono de una fundación por el periodo de 4 años. Llegado el 4º año, se celebra una reunión del patronato para reelegirle como patrono. En esa misma reunión, el patrono o la persona física que representa a esta sociedad, que es patrono, acepta el cargo y se vuelve a designar a sí mismo como persona física representante. Puede ser que esa persona física, además de ser el representante en ese patronato, tenga facultades, sea apoderado, consejero delegado de esa persona jurídica, pero si no es así, no podrá, y ese cargo quedará pendiente de aceptación hasta que los órganos competentes de esa persona jurídica le acepten el cargo y le designen a esa persona. Igualmente ocurre en los supuestos de presidencia y secretaría. Si se nombran patronos en una determinada fecha y posteriormente se nombra el cargo de presidente del patronato, se ha de estar nuevamente a un acuerdo de esa persona jurídica para aceptar el cargo expresamente de presidente y designar a una persona representante. Una persona representante no, tal y como están las cosas ahora, ha de ser la misma persona representante que está designada para el ejercicio del cargo de patrono. Es decir, no puedo tener una persona jurídica que tenga designado a un señor para el ejercicio del cargo de patrono y para el ejercicio del cargo de presidente del patronato a otra persona diferente. A día de hoy esto no cabe, si bien con la propuesta que hay de modificación, de que no es necesario la representación en una única persona física y que además no es objeto de inscripción, pues sí se podría dar el caso de patronos, personas jurídicas que entendiesen necesario el ir representados a un patronato por una persona física y ejercer el cargo de presidente por parte, en atención a otra persona física. Si bien el voto únicamente en ese patronato, lógicamente, contaría por uno, ¿no? A pesar de que sean varios los representantes personas físicas, ¿no? Se pueden dar, asimilable también a las sociedades mercantiles, cargos o comisiones que tengan atribuidas ciertas facultades del patronato o bien apoderamientos a terceras personas que no sean miembros de ese patronato. Al igual que en el caso de los patronos, es necesaria la aceptación de esos cargos por los mismos medios que hemos comentado hasta ahora. Si bien es cierto que en el caso de los apoderados se ha venido aceptando que la manifestación de aceptación de esos poderes, cuestión que no es necesaria en el ámbito mercantil, tenga lugar, comentaba, la aceptación de esos poderes en la propia reunión del patronato en la cual se le otorgan esas facultades, ¿no?
Y luego, bueno, hemos hecho aquí una recopilación de otra serie de cuestiones que afectan al funcionamiento del patronato en relación con la aceptación de los cargos, ¿no? Cuestión pues muy debatida en todos los ámbitos es la eficacia del nombramiento, desde cuándo se entiende que una determinada persona es patrono de una fundación y bueno, ahí la opinión yo creo que prácticamente unánime es que desde la aceptación del cargo de patrono es eficaz y válido el cargo de patrono, con independencia de que se deba proceder a la inscripción de esa aceptación en el registro de fundaciones. Por tanto, entiendo que la inscripción de los cargos y de las aceptaciones en concreto no tiene eficacia constitutiva de ese cargo y se puede ejercer, acudir a las reuniones y representar a la fundación desde el momento en el que se acepta válidamente dicho cargo, ¿no? Para la inscripción en el registro de fundaciones existe el plazo general de 3 meses desde el nombramiento, con lo cual, bueno, pues tiempo suficiente y razonable como para cumplir con este requisito, ¿no? Otra cuestión bastante interesante y en este punto chocante con el ámbito mercantil es la que se refiere al momento de la aceptación. A nadie se le escapa y lo lógico es que aceptes un cargo cuando te han nombrado para él. Y así expresamente lo exige el reglamento del registro mercantil para las sociedades, ¿no? Si bien es cierto que en el ámbito de fundaciones sí hemos tenido ocasión de ver ciertos procesos de nombramiento de patronatos en los cuales sobre todo en personas jurídicas es cuando mayor razón tiene esto, el órgano con representación válida de esa persona jurídica con carácter previo a su nombramiento emitía una especie de hipótesis en la cual se decía que para el supuesto de que esa persona jurídica fuese a ser nombrado patrono de la Fundación X, se entendía y se daba por aceptado el cargo y se designaba, en caso de que esta serie de circunstancias se fuesen dando, a una determinada persona como su representante. Una especie de poder, no poder, en el sentido de que no cumple con los requisitos formales de poder y se anticipa a un particular nombramiento, pero se ha, por lo menos, admitido que los patronos que acudan a esa reunión en la cual se les nombre en base a esa previa aceptación de los órganos de gobierno de las sociedades o de las personas jurídicas, pues emitan válidamente su representación y puedan entender por aceptado el cargo y designada a la persona física correspondiente, ¿no? Unido a esto y en el supuesto habitual y normal en el cual el cargo se acepta una vez se haya dado su nombramiento, no existe en la legislación un plazo para proceder al mismo, a la aceptación, quiero decir, del cargo, pero bueno, es decir, hace falta un cumplimiento diligente de las obligaciones de ese patrono o persona física o patrono o persona jurídica para proceder a la aceptación del cargo o no, según interese, pero bueno, vamos a hablar de supuestos en los cuales interesa la aceptación del cargo y la designación de representante. Lo lógico y común es que se proceda pues en un tiempo razonable. En la siguiente reunión que pueda estar prevista de ese órgano de administración o el caso de comisiones ejecutivas, pues cuando se reúnan u órganos que puedan tener mayor flexibilidad para su reunión, pues, unos administradores mancomunados o un administrador único sería la cuestión más sencilla, ¿no? No existe, al contrario también de lo que ocurre en los supuestos de sociedades mercantiles, no existe un plazo para la aceptación del cargo, bueno, hay que proceder con diligencia, ¿no? Otra cuestión bastante interesante respecto de la aceptación de los cargos se refiere a su afección a la válida constitución del patronato. Nosotros, tristemente, me atrevería a decir, hemos tenido supuestos de patronatos muy amplios en los cuales, pues por dejación de obligaciones o por simplemente dificultad en los patronos personas jurídicas, sobre todo de emisión de esa voluntad de aceptar el cargo, pues se dilataba en el tiempo las aceptaciones de los diferentes patronos. Ello no dificulta que el patrono se pueda reunir y se pueda entender válidamente constituido
a mi juicio, desde luego, y asimilando un poco la legislación mercantil aquí también, y más que legislación, la doctrina o incluso precedentes judiciales que hay en este sentido, el patronato yo entiendo que está válidamente constituido desde que han aceptado el cargo al menos la mitad más uno de sus miembros. No es necesario esperar a la aceptación de todos los cargos, esencialmente porque puede que nunca llegue a ocurrir esto. No tenemos garantía de que todos, ni garantía ni en nuestras manos está el obligar a todos los patronos a que acepten el cargo o a que expresamente desistan de su nombramiento. Se puede quedar ahí sin edie el cargo sin aceptar, con lo cual, desde el momento en el cual en un patronato de 20, como hemos tenido, 11 patronos acepten el cargo, está perfectamente constituido y puede empezar a celebrar las reuniones y adoptar los acuerdos válidos, ¿no? Otra cuestión interesante y que no la he visto yo hasta ahora en el ámbito de las fundaciones son los nombramientos de patronos suplentes. En caso de que se produzca alguna vacante por cualquier circunstancia, ya sea incluso en sociedades que son patronos, pues la extinción de esa sociedad derivada de una liquidación, ya sea voluntaria o en un concurso, o patronos personas físicas, circunstancias de fallecimiento, de renuncia al cargo o incluso de cese por el propio patronato, activar inmediatamente el nombramiento o la sustitución de una persona suplente designada ya desde el momento en el que se designó al patrono titular, vamos a llamarle así. Yo no me lo he encontrado, pero bueno, tampoco intuyo que pueda haber algún tipo de limitación a esta previsión, ¿no? Pero bueno, es una idea que ahí queda y bueno, normalmente se utiliza más en el ámbito mercantil, en sociedades en las cuales podamos estar presentes ante conflictos de socios para no perder ese cargo de administrador, que en las fundaciones, pues en principio y Dios mediante no deberíamos encontrarnos, ¿no? Y luego ya última cuestión y que afecta también a la aceptación de los cargos se refiere a la duración de dichos cargos, ¿no? No hay en la normativa sobre fundaciones prevista expresamente una duración de dichos cargos, con lo cual estaremos a lo que prevean los estatutos normalmente, o esta normativa interna que comentaba Mario, de reglamentos de elecciones o juntas de colaboradores, o este tipo de organismos parafundacionales, a la atención de lo que dispongan sobre la aceptación la duración de dichos cargos, ¿no? Nos podemos dar con casos en los cuales se prevea una renovación incluso bianual de los patronatos. Al final, pues parece que entorpece bastante la dinámica de funcionamiento, o patronatos en los cuales se prevea la duración indefinida de dichos cargos, de tal forma que en el momento en el que interese una determinada sustitución, ceses, nombramientos o ampliación del patronato, lo único que sería preciso o necesario es una reunión del patronato a tal efecto, ¿no? Y luego, un par de matices también a este respecto. Perfectamente previsto, y así de hecho se suele hacer en muchas fundaciones que tienen la duración de los cargos limitada a un determinado tiempo, es la reelección de los mismos. No hay ninguna restricción en este sentido y un patrono puede ser, salvo que expresamente lo prohíban los estatutos o el fundador cuando constituyó la fundación, en principio dichos cargos son reelegibles pues tantas veces como se entienda necesario por parte del propio patronato, ¿no? En cuanto a la caducidad del cargo de patrono, yo también, asimilando un poco la normativa mercantil, entiendo que el cargo de patrono se puede ejercitar o no vence o caduca hasta que, vencido el plazo por el que fue nombrado, exista la obligación de celebrar una reunión del patronato para, o bien sea la aprobación de las cuentas o cualquier otra cuestión esencial. Es decir, un patrono que vence el cargo mañana, mi opinión es que puede seguir ejercitando ese cargo hasta que se reúna el patronato. Todo esto en circunstancias en las cuales no ha sido posible que el patronato se reúna o bien al momento preciso del vencimiento de los cargos o incluso con anterioridad para la reelección de dichos cargos, ¿no? Creo que es una solución que da cierta agilidad y tampoco no aporta mucha problemática,
Con lo cual, esa es mi opinión al respecto. Esto es, bueno, pues todo lo que teníamos previsto para hoy. Hemos intentado al menos hacer un repaso general de la normativa, unido a las cuestiones más problemáticas que nos hemos ido encontrando a lo largo de estos años. Y bueno, desde luego ahora yo creo que lo que procede y lo que estaremos pues incluso encantados de que se pueda dar son la serie de preguntas, cuestiones que hayáis podido tener, tanto sea de esta ponencia de hoy como de la realidad o bueno, cuestiones que os hayáis podido encontrar en el funcionamiento de la Fundación, ¿no? O sea que no sé cómo lo queréis organizar, pero... Sí, efectivamente, vamos a pasar a un turno de intervenciones. En cualquiera de las cuestiones, sí, hay... Tandem Fundación Donostia San Sebastián. Retrocedo al principio de vuestras explicaciones y pregunto por el papel del secretario cuando hace un certificado de aceptación de cargo de un patrono. Mis dudas son dos. Está claro que el secretario tiene que firmar legítimamente. La primera duda es si la persona que acepta también firma en el mismo documento legítimamente o no. Y la segunda duda es si los estatutos no dicen nada, ¿el presidente también firma el visto bueno como hay la costumbre o el secretario por sí solo puede firmar? Gracias. Bueno, en cuanto a tu primera pregunta, si esta persona designada que acepta presentándose ante el patronato y aceptando expresamente firma el certificado, la respuesta es no, no es necesario. Y la segunda pregunta es sí, todo certificado expedido por el secretario del patronato debe llevar el visto bueno del presidente. Pero es cierto que no, si hay que presentar un certificado del nombramiento o la aceptación de un patrono, no es necesario que se presente el documento firmado por ese patrono, pero como secretario del patronato la recomendación es que si no es en ese documento, en una carta aparte, sí se documente y se acredite la expresa aceptación de ese patrono, por garantías de la persona que va a certificar esa aceptación del señor secretario del patronato. Que por lo menos internamente en la propia fundación conste en algún documento que esa persona con su firma ha aceptado el cargo. Y luego lo del visto bueno del presidente, eso es por ley de fundaciones, los acuerdos del patronato, vamos, todo certificado de un acuerdo, el secretario con el visto bueno del presidente. Con respecto a los patronos suplentes, me surgen alguna pega. Supongamos que, elegimos a esta persona porque el nominal, con una circunstancia determinada, en un tiempo determinado no puede acudir. Cuando esta persona vuelve a acudir, ¿se le cesa sin más? ¿Hay que hacer algún otro papeleo? ¿O cómo es este asunto? ¿O hay que cesar y admitir? ¿O simplemente como es un tiempo limitado por el que está supliendo, sin otra cosa, el patrono nominal vuelve a adquirir sus funciones? No sé si lo he entendido bien. El patrono que no ejerce su cargo, no acude a las reuniones, hasta el momento en el que no se ha cesado expresamente por el patronato, su cargo es perfectamente válido y en tal condición se acude a las reuniones. Es decir, si no hay un cese expreso del patronato, ese señor sigue siendo patrono. El tema de los suplentes se activa en el momento o bien en el que se le cesa a esa persona o en el fallecimiento o cualquier circunstancia. Estoy pensando si cabría en los propios estatutos el incluir la activación de esa suplencia en casos en los que un determinado patrono no acude a las reuniones del patronato. Pero de todas formas, que está pensando más en una enfermedad prolongada o en un periodo de inasistencia del patrono titular, si puede asistir alguien en su lugar. Yo creo que la pregunta va más en eso. Vale. Yo
podría otorgar representación, pero a los propios miembros del patronato. Eso es. Una delegación expresa para esa serie de reuniones. Si tiene visos de poder ejercer el cargo en un determinado tiempo. Si no, lo lógico pues es que presente la renuncia correspondiente, ¿no? Las representaciones en el patronato se pueden otorgar, sin ningún problema, si bien en favor de las personas que forman parte de ese patronato, no de terceros. Esa es la, ¿no? Sí que nos hemos, al hilo de la pregunta, sí que nos hemos encontrado en el registro situaciones de patrono suplente, pero el patrono suplente en el sentido del suplente, del representante, persona física de una persona jurídica. Es decir, una persona jurídica que nos dice el representante será este, titular, y este otro suplente para el caso de que el titular no pueda ir. No sé si eso, que tenéis alguna opinión, o os parece algo sensato o parece algo un poco... Hombre, me parece flexible y posibilista, pero en tanto que a día de hoy es imperativo que se designe un único representante y que sea inscrita esa designación en el registro de fundaciones, yo creo que formalmente no tiene cabida a día de hoy como están las cosas. Es decir, esa persona jurídica, si lo estima pertinente, tendrá quien representado a esa reunión por otro de los patronos, pero no por un tercero. Esa es mi opinión, al menos. Sí. Para nombrar nuevos patronos o no cabe, además la ley lo prevé así expresamente, que el fundador se reserve para sí todas las facultades del órgano de gobierno que dice la ley, ¿no? Con lo cual entiendo perfectamente, y de hecho conozco una fundación no del ámbito del País Vasco, sino de fuera, en las cuales el fundador tiene reservada la facultad de designar a la mayoría de los miembros del órgano de gobierno, del patronato. Con lo cual, mi opinión es que, desde luego, en el acto de constitución sí, y con carácter posterior también es posible. Si así lo ha previsto, eso está claro, ¿no? Sí que es relativamente habitual el sistema que decía Esteban, en el que a través de un reglamento o de una norma interior se organizan juntas o asambleas o comités de los distintos participantes en la fundación para, a su vez, nombrar representantes de un colectivo grande que quiere verse representado en el patronato. Entonces, para impedir patronatos de 100 o 200 personas en fundaciones en las que hay muchas empresas detrás o muchas personas, sí que se prevén sistemas de estos. Y, de hecho, nosotros, como servicio, recomendamos patronatos, y lo hemos hablado muchas veces con estos letrados en concreto, recomendamos patronatos relativamente pequeños, una tendencia a reducir el patronato. No tiene por qué ser el patronato, no es el sistema habitual, o no debe ser el sistema habitual, un patronato de 40 o 50 representantes. Es muy poco operativo, pierde relevancia en el desarrollo de la fundación, pierde prestigio, se desprestigia a sí mismo, y se debe optar por estos sistemas internos de permitir la representación de todos los sectores para conseguir patronatos relativamente pequeños, sencillos. Entonces, estos sistemas son recomendables para ello, que lo comentaba antes Esteban. Ya. No, en esas tres alternativas de medios de aceptación del cargo, se puede utilizar cualquiera de ellas, es decir, o en escritura pública o en documento privado con firma legitimada. Sí. Alternativamente, cualquiera de las tres. Son las dos o tres válidas, correcto, ¿no? Gracias. En cuanto a la nueva figura del anteproyecto que se puede aceptar el cargo ante el patronato, ¿qué significa, a vuestro juicio, ante patronato? ¿En sesión del patronato o que se tiene que justificar la aceptación del patronato? Quiero decir, un patronato se reúne, nombra a una persona jurídica, la persona jurídica a los días acepta en una reunión del órgano de administración el cargo, designa al representante, va ese representante ante el secretario, por ejemplo, y justifica la aceptación. ¿Podría ese secretario dirigirse al registro de fundaciones con una certificación emitida por él diciéndose ante el patronato se ha aceptado el cargo, o tiene que emitir una certificación diciendo
esta persona jurídica aceptó el cargo ante el patronato en la sesión válidamente convocada, lo que sea. Esta es la pregunta. Yo creo que va más dirigida a la interpretación que puedan dar estos señores, pero bueno, yo creo que hay que ser, es decir, si se admite ese supuesto y al final se le atribuye la responsabilidad al secretario, me parece un poco excesivo el interpretar lo que, sobre todo en una persona jurídica, ha de constituirse una reunión del patronato para que en ese acto se acepte el cargo, ¿no? Yo creo que sí, de hecho, así es. En el registro estatal se permite así sin tener que justificarlo. Yo creo que si a ese secretario, que a estos efectos es el representante del patronato, se le acredita que esa persona jurídica, con el certificado correspondiente, poderes o lo que sea necesario, que se ha aceptado ese cargo, yo creo que él estaría legitimado para emitir un certificado haciendo constar, además de que en cierta reunión del patronato se le ha nombrado, añadir a sí mismo que en fecha la que sea y mediante la persona, identificando a la persona, incluso los poderes en base a los cuales actúa o el acuerdo, aceptó el cargo y designó entiendo la pregunta, pero quizá en el espíritu de ser más flexible chocaría un poco interpretar lo que ha de ser en la expresa reunión del patronato donde se pueda aceptar el cargo, ¿no? Es mi opinión, pero bueno, no deja de ser una cuestión que habrá que comentarla con el órgano competente, ¿no? Si hay alguna intervención por parte de los miembros del servicio, se puede. Un segundo para que te oigan. Sí, la normativa estatal lo que prevé es la aceptación ante el patronato. Entonces, ante el patronato, nosotros entendemos ante reunión. Otra cosa es que luego, pues... Pero en principio nosotros entendemos en la reunión del patronato. Es más, lo venimos aplicando ahora. Venimos aplicando lo que prevé la normativa estatal. Entonces, si nos presentan un certificado en el que dicen, pues nombramos a tal patrono y presente en la reunión, acepta. Eso lo aceptamos como aceptación porque entendemos que se expresa ante el patronato. Correcto. No, mira, oye, pues opiniones, ¿no? Yo sí creo que para personas físicas es lógico y habitual que estén presentes en el acto de su nombramiento. Personas jurídicas igual es más complicado y al final acabas dilatando también o por ejemplo haciendo inaplicable esta posibilidad, ¿no? Pero bueno, es decir, no voy a ser yo el que critique esa interpretación porque no ha salido de mí y también es acorde con la redacción propuesta, ¿no? Con lo cual lo que tiene que haber, perdón, es que el certificado del secretario diga que el patrono aceptó ante el patronato. Vamos, eso es lo que tiene que decir. Vale. De hecho, y esa es la interpretación que mantenemos, es lo que hemos hablado con los letrados, es lo que hablamos con las fundaciones. Uno de los giros interpretativos o de las interpretaciones novedosas que hemos tenido durante este tiempo es trasladar al secretario de la Fundación un papel muy relevante. Nuestro interlocutor es el secretario es el que certifica, el secretario es el que nos comunica qué pasa en la Fundación y el secretario es el que tiene el papel relevante y es nuestro interlocutor. Por lo tanto, el certificado del secretario debe tener unos mínimos, debe tener unos requisitos, que son estos, y es lo que dice el anteproyecto, pero eso es. ¿De acuerdo? Sí, Javier. Sí, gracias. Sí, sobre todo para agradeceros y felicitaros por la exposición, que me ha parecido muy completa y muy brillante. Y un par de comentarios sobre los temas que han salido y tanto la exposición que habéis hecho. Empezando por el final de lo que quería decir respecto a la pregunta de que sea el propio fundador el que nombre los patronos, cosa que obviamente técnicamente se puede hacer y normalmente siempre que esté previsto en los estatutos pues no habrá ningún inconveniente. A mí personalmente me parece una cosa poco estética y no me parece muy correcta desde el punto de vista de la naturaleza de la fundación, que es una entidad, una personalidad que se crea precisamente para perpetuarse en el tiempo más allá del acto normalmente de origen hereditario al fallecer la persona que
Es cierto que ahora ya no son las personas físicas las que constituyen los fundadores, no suelen ser personas físicas, pero es cierto que esa vinculación del fundador con el órgano de gobierno del patronato, digamos que es poco estético en el derecho de fundaciones, precisamente por la desvinculación que en sí mismo supone el carácter institucional de la fundación. Eso por un lado, ¿no? Como comentario, sin más, por empezar al revés, por el final. Otra de las cuestiones, otro comentario que quería hacer respecto a lo que habéis dicho, sobre todo lo que comentaba Esteban, ¿no? Sobre la transposición de criterios mercantiles en el régimen jurídico de los administradores de las sociedades de capital y de los administradores de las fundaciones, cosa que estoy seguro que compartís conmigo. En general, hay que verlo siempre con muchas limitaciones, creo yo, es mi opinión, sobre todo pues por el carácter gratuito del cargo de administrador en las fundaciones, no así normalmente en el caso de los administradores de las sociedades de capital, y por ejemplo esa extensión, digamos, más allá del periodo para el cual ha sido designado, yo lo veo un poquito más complicado. La transposición en general de los criterios. Por no parecer que no estoy de acuerdo con nada, y sobre todo para sumarme a una de las propuestas que habéis hecho, que aprovechando que está Iñaki presente, yo le pido que tome nota. Me ha parecido muy interesante casi todo lo que habéis dicho, pero especialmente hay una laguna que yo creo que tampoco está prevista en el anteproyecto de ley de modificación de la ley de fundaciones, que es la posibilidad muy interesante de disociar, en el supuesto de nombramientos y de aceptación, lógicamente, de patronos en función de cargo público, el supuesto de disociar la delegación de la condición de miembro del patronato y la condición de presidente, por ejemplo, del patronato. Esto ocurre muy a menudo, un problema que se da muy a menudo en las fundaciones donde existe participación o presencia en el patronato de entidades públicas, de cargos públicos. Ocurre muy a menudo que se le nombra presidente del patronato al diputado foral de tal territorio histórico. Además está presente el diputado de cultura de ese territorio histórico en el patronato. Y claro, en el momento de delegar, digamos que el diputado foral no va nunca al patronato, el diputado general, perdón, no va nunca, y cuando delegan una persona que dentro de la administración, los que vivís dentro de la administración, sabéis, el del principio de jerarquía, tiene un rango jerárquico, digamos, inferior al consejero, al diputado foral que está presente. Entonces eso crea una suerte de conflicto dentro del patronato que yo creo que es muy, muy apropiado el preverlo en el anteproyecto, decir que pueda ser, por ejemplo, si el presidente del patronato es el diputado general del territorio histórico, que pueda delegar su voto y su representación en el patronato en favor de una persona, pero que pueda delegar la presidencia en favor de otra persona. Disociar eso, que ahora mismo yo creo que no está previsto, hay una especie de laguna legal en eso. Y luego, en general, se podrían comentar muchas cosas. Me ha parecido también muy interesante lo que habéis comentado sobre la posibilidad de limitar el control de la fiscalización del registro respecto a determinados nombramientos. Eso es muy interesante porque a menudo ocurre que los cargos en los patronatos se perpetúa así en los estatutos. El nombramiento será patrono, uno de los patronos, el responsable del área de desarrollo rural de la Diputación de no sé qué. Claro, cuando 8 años después va la Diputación a nombrar al responsable del área de desarrollo rural, resulta que el decreto de estructura ha cambiado completamente y lógicamente no tiene por qué saber el registro de fundaciones quién es el responsable de ese área en concreto, que ni siquiera tiene un título nominativo dentro de la administración, ¿no? Y el hecho de que sea la propia administración la que, bueno, ellos sabrán quién es el responsable de desarrollo. Me parece que son observaciones muy importantes a tener en cuenta en el anteproyecto. Y bueno, y nada más, no quiero extender más la intervención. Sí, con carácter general, bueno, al principio agradecerte, lógicamente, la amabilidad del comentario. El hecho de, y por responder a la primera cuestión que comentabas, de la caducidad de los cargos, no es una consecuencia o conclusión
derivada del carácter gratuito o remunerado del cargo, sino una forma, una interpretación de poderle dar vida o legitimidad a ese órgano en supuestos en los cuales, pues por falta de atención, vamos a decir, por ejemplo, caducan los cargos, vencen los nombramientos y estaríamos en una especie de halo, de imposibilidad de reunirse el patronato para su propia reelección por motivo precisamente de la caducidad de todos o de la mayoría de los nombramientos. Es un mecanismo habitual en las sociedades mercantiles y posibilista en el sentido de que incluso cabría interpretar que únicamente se pueden reunir o celebrar esa reunión posterior al vencimiento de sus cargos a los únicos efectos de reelegir o de nombrar a otros patronos. Vamos, es interpretación propia, pero vamos, con la finalidad única de darle continuidad y una manera de que no genere un bloqueo esa situación de vencimiento o caducidad de los cargos, ¿no? Tampoco no va unido a mayores responsabilidades el ejercicio del cargo durante el plazo suficiente para la reelección de los mismos, con lo cual más a nivel de propuesta de funcionamiento para supuestos en los que quizá alguna fundación se pueda encontrar que no va más allá de eso, ¿eh? Y luego el resto de cuestiones, pues lógicamente, vamos, estoy contigo, por así decirlo. O sea que si. Buenos días. A mí la cuestión que acaba de plantear el último de las personas exponentes me ha parecido súper interesante, pero no veo que le estamos dando solución al tema. Porque claro, no es lo mismo en una fundación privada que en una fundación pública. Las fundaciones públicas forman parte de la administración institucional de nuestra comunidad autónoma o de nuestra administración general y no se pueden nombrar unos patrones sustituyendo a los anteriores ellos mismos porque lo deciden así, llevando a cabo una asamblea para ello. La mayor parte de las veces los patrones o las personas que componen el patronato se nombran mediante un decreto de un acuerdo de Consejo de Gobierno o de Consejo del Ayuntamiento, como se llame su órgano de gobierno, etcétera, etcétera. Entonces, no podemos darle esa solución que es absolutamente correcta para las fundaciones privadas como si se trata de una fundación pública. Tenemos que darle una solución diferente. Entonces el patrono y el patronato se conforma con un nombramiento que ha hecho un órgano de superior categoría habitualmente. O sea, cuando antes usted ha hecho la mención a cómo se nombran los administradores o cómo se nombran los patronos o cómo se sustituyen, el problema en la administración pública es que eso viene dado en la administración central por la LOFAGE, en la administración autonómica por nuestra ley de gobierno, por nuestros decretos de estructura, etcétera, etcétera. Es muy interesante lo que él ha dicho, porque es verdad que los decretos de estructura nombran órganos nuevos o por lo menos con diferente nombre a la dirección. Entonces, tenemos que saber siempre qué es lo que hacía ese órgano en el momento en que desarrolló esas funciones y quién lo está desarrollando ahora. La Administración no se queda nunca sin funciones. Son otras direcciones, otras viceconsejerías quienes absorben las de las anteriores, pero evidentemente eso tiene que hacerlo un órgano superior. No pueden ser que unos se nombren sustitutos porque lo decide así un consejo de administración como en las sociedades privadas. Entonces, esa cuestión es interesantísima y habría que darle una solución en el anteproyecto nuevo, pero no la que se plantea por la mesa, creo. Veo el punto de vista y en el caso de departamentos o entidades, organismos públicos, sin duda que podría generar mayores problemas, pero no sé si le he entendido bien a Javier o quizá un poco. Yo creo que él va más por supuestos de cargos públicos, personas concretas que están nombradas patronos en atención o por razón del ejercicio de un determinado cargo público que representan. Ya la ley prevé de alguna manera que puedan otorgar la representación o delegación del ejercicio de ese cargo de patrono en terceros. Con lo cual, si estamos ante un determinado departamento o dirección
de la administración, pues es más complicado el que corresponda a ese propio patrono que ejerce el cargo en representación de esa dirección, el irrogarse la capacidad individual, personalmente, de delegarlo con carácter permanente a favor de otra persona. Tal y como están ahora las cosas, coincido con ello. Pero, bueno, pues esto es como todo, cuestión de estudiarlo y de buscar posibles soluciones, ¿no? No sé, Javier, yo creo que sí, ibas más quizá por... Sí, muchas gracias. Sí, en realidad yo creo que efectivamente hay un problema importante de el punto ese de intersección entre el derecho público y el derecho administrativo, hasta qué punto es obligatorio en el caso del régimen jurídico de las fundaciones, que, hombre, la matización que habría que hacer es que todas las fundaciones de las que estamos hablando, todas son fundaciones de régimen jurídico privado, todas. Hasta las fundaciones del sector público, de la administración, del gobierno vasco, son fundaciones de régimen jurídico privado. Claro, el punto de intersección entre el derecho administrativo y el derecho privado bueno, es un tema muy interesante que además yo creo que va a ser objeto de otra de las ponencias que bueno, ya llegará. Pero yo, precisamente, en mi ejemplo no era inofensivo. Cuando hablaba de las diputaciones forales, precisamente me refería a una administración donde no están previstas las fundaciones dentro de su administración institucional. Sí en el gobierno vasco, donde están previstas las fundaciones del sector público vasco, pero no en las administraciones forales. Luego son entidades de régimen jurídico privado, donde, como bien ha dicho Esteban, el régimen de la delegación es exclusivamente el de la ley de fundaciones, y donde, una vez nombrado el presidente, que el presidente se nombra por los estatutos, claro, si se dice que es un cargo público, que es el diputado general de tal territorio histórico, yo creo que es muy interesante que, sobre todo cuando en el propio patronato hay otros miembros de su misma administración, o cuando no los haya también, podría darse el caso, pueda delegar, a lo que me refería, en realidad estoy aclarando cuál era mi intervención, pueda delegar su condición de miembro del patronato en una persona, pero su condición de presidente en otra persona distinta. Precisamente porque en esa mesa probablemente esté sentado también el diputado, imaginemos, de cultura de esa misma administración foral, que se sienta en la mesa con una persona de un rango jerárquico inferior en su administración y, sin embargo, le tiene como presidente. Cosa que, ya sabéis, la dificultad que plantea. A eso me refería. Sí, de hecho, ese mismo problema ya nos ha pasado, sí. Sí. Y yo pienso que no es un tema que esté resuelto. O sea, la matización respecto a la intervención de nuestra compañera es que yo creo que eso no está resuelto en el derecho administrativo. Eso no es una cuestión de derecho administrativo. Sí, la disociación del cargo entre presidente y miembro del patronato, sin más. Sí, sí. Eso es que yo creo que en estos momentos es una laguna legal que le proponía a Iñaki, aprovechando que está él, para que se pueda tomar nota. La verdad es que no sé en qué estado está ahora el anteproyecto, o sea que si se pueden ahora hacer cuestiones de este tipo, no, pero bueno, ese es un... Muy bien, de todas formas, retomando algunos de los problemas de los que ha hablado Esteban y Mario, han hablado en la intervención, muchos de ellos, y bueno, es una cierta reivindicación del papel del jurista en el momento inicial de la constitución de la Fundación. El otro día nos lo decía el notario, el momento inicial, el momento de la constitución de la Fundación, es esencial que la redacción de los estatutos se adecúe a lo que realmente se quiere. Muchos de los problemas que se ha hablado vienen de una deficiente o de una falta de redacción en los estatutos. Y el papel del jurista en ese momento es esencial. ¿De acuerdo? Simplemente para reivindicar un poco ese papel. Bueno, esta pregunta va a cualquiera de los dos, registro o cuatrecasas. Leyendo el anteproyecto, bueno, surgen varias dudas que ya las resolveremos con la interpretación con los amigos de registro, pero hay una cosa que a mí me preocupa bastante, y es que en muchas fundaciones el fundador, un ayuntamiento o una sociedad,
cuando está regulando los estatutos, siempre nos vienen al despacho y dice, oye, yo quiero, posteriormente a la fundación, yo quiero dominar el patronato, yo ayuntamiento, yo sociedad, yo quiero designar a la mitad más uno de los miembros del patronato. Y ahora con la lectura del artículo 11, el apartado 5 del anteproyecto, me surge una duda bastante importante. Dice, en el caso de que recaiga en una persona jurídica la capacidad para designar a uno o varios miembros del patronato, que sería este caso, se considera que ostenta la condición de patrono la persona jurídica. ¿Qué pasa aquí? Que ese ayuntamiento, ese patrono, si puede designar a la mitad más uno, ¿qué puede ser? 5 veces patrono. ¿Eso lo veríais bien desde el registro? ¿O qué pasaría? Veo a mis compañeros revolviéndose en la silla. Sí. Bien, no es exactamente ese el problema. El problema es que, bueno, aquí hemos visto patronos, personas jurídicas que designan a sus representantes, personas físicas, que es lo habitual, en mercantil, etcétera. Pero es que en fundaciones hay algunos supuestos en los que el fundador decide en estatutos, como sabes bien, efectivamente no sea la persona jurídica el patrono, sino que la capacidad de esa persona jurídica es únicamente designar a aquel que sí que lo sea. Es decir, que el patrono es una persona física, no la persona jurídica que designa la persona. Vamos, no la persona jurídica ella misma. Es decir, puede ser que el patrono diga, oiga, pues queremos que el fundador diga, queremos que el patrono sea X nombrado por una persona jurídica. No la persona jurídica que a su vez nombrará a una persona física, que es lo habitual en el ámbito mercantil, sino solamente le delega la capacidad de designar. Pero no es ella la designante, el patrono. Entonces, ¿qué ocurre? Si realmente hay una persona jurídica en la que el fundador deposita la facultad de que designe a alguien que sí que es patrono y que actúa como tal patrono, y está el tema de la responsabilidad, que es otro tema que, bueno, ya hemos hablado muchas veces, pero bueno, no se trata de reproducir todos los debates, sino de nombrarle. Y además, en algunos casos se dice, puede nombrarle y desnombrarle, destituirle cuando quiera. La pregunta de fondo es, ¿quién está realmente ejercitando de gestor? ¿La persona física que teóricamente se dice que es el patrono y además responde por tal? ¿O la persona jurídica de quien depende lo que hace la persona física? Es decir, que si depende del nombramiento y desnombramiento o destitución, es decir, ¿quién está gestionando esa fundación? Por lo tanto, ¿quién es patrono real de esa fundación? Una especie de levantamiento de velo. Oiga, independientemente de que formalmente usted lo formaliza así, usted, persona jurídica, es el que está gestionando esta fundación. Luego, yo, desde la administración, puedo, bueno, no sé lo que va a decir el Parlamento, pero puedo considerar que es usted el patrono, no la persona física que usted ha designado. Que no es este caso que hemos visto aquí, que son personas del ámbito mercantil, jurídicas, en las que está muy claro que el patrono sí que es la persona jurídica, ¿no? Intenta responder a esta segunda cuestión. Es decir, evitar un poco el puro nominalismo, el puro formalismo, introducirse en dónde está, quién gestiona, y si gestiona es patrono. Vamos, clarísimamente. No sé si saldrá, no saldrá, no sé qué problemas prácticos puede llevar, pero es un poco dar un paso ahí, en ese sentido. De todas formas, otra cosa que ya no me resisto, ya que tengo el micrófono, a decirlo, es ¿por qué no del lege ferenda el tema del voto plural? ¿Por qué no? O sea, hay un tema que ha comentado Javier, que es el tema de, oiga, estéticamente, en el tema de las fundaciones, del órgano de gestión de las fundaciones, la administración, o sea, no parece que puede ser un poco estéticamente, digamos, aceptable desde el punto de vista fundacional. Hay una tesis preciosa doctoral sobre el tema de transposición un poco sobre cómo funcionan los órganos colegiados en el ámbito mercantil y transpongamos lo que es transponible al ámbito también de funcionamiento de los órganos colegiados que no lo sea en el tema de fundaciones. En el tema de fundaciones habría que ver, oiga, ¿en qué afecta el hecho de ser fundación a la operatoria del órgano de administración? Es decir, cuando un señor no asiste, su sustituto, la aceptación, todo esto que hemos visto, ¿podemos inspirarnos en el ámbito mercantil?
Pues seguramente muchas de estas cuestiones sí. Y alguna cuestión es el tema del voto plural. Digo, ¿por qué no el voto plural? Porque un señor fundador puede decir, un representante, un voto, ¿vale? Voto protesta, de acuerdo. Pero podría decir que vaya 25 representantes de esta institución. Tenemos, por ejemplo, del Gobierno vasco, en la misma fundación, varios representantes. El que acabamos de constituir, el de la fusión, hay 6 representantes del Gobierno vasco. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que está 6 veces representado? Pues sí. Realmente tiene 6 votos. ¿Y no sería lo mismo mandar a un señor con 6 votos que a 6 señores con un voto cada uno? Tenemos que, quizá, de ley ferenda. La ley está muy estricta, está muy pensada en esa fundación de la que ha hablado un poco Javier, es decir, es el señor que, bueno, cede un patrimonio, etcétera. Pero bueno, a futuro podemos replantearnos, digo, en el ámbito únicamente operativo de gestión, ¿no? Que es un tema que hemos comentado aquí en la dirección, pues bastantes veces en ese tema, ¿no? Bueno, simplemente para aclarar. Yo, Alfredo, una cosa, el tema que comentabas, bueno, el levantamiento del velo del patrono, persona física hacia jurídica. Es decir, yo estoy muy de acuerdo y me parece buena teoría, pero mi pregunta es, ¿esto se aplica al funcionamiento ordinario de una fundación o en los supuestos en los que haya que depurar responsabilidades de cierto patrono o persona física? Y voy al caso concreto. Una persona jurídica a la cual se le atribuye la competencia de nombrar a 3 patronos. A la hora de constituir y votar en ese patronato, me entiendo que son 3 personas físicas diferentes con un voto cada uno. No, la persona jurídica. No ellos 3. No, parece ser que en el supuesto que tú planteas una persona jurídica que manda 3. Pero yo estaba planteando una persona jurídica tiene la competencia para designar 3. Que son ellos, personas físicas, los patronos. Sí, sí. Pero bueno, que votarían en principio por 3. Como 3. Pero, si son 3 los que va a designar, oye, el fundador, es que un problema una de las características del tema del órgano de gestión es que, a diferencia del mercantil, no hay que cautelar los derechos del accionista, derechos de minoría, etcétera, representados en el órgano de gestión. Tampoco hay que cautelar respecto a las personas o entidades, de carácter personalista, tipo cooperativas, el derecho de la proporcionalidad en cuanto a las personas. Es decir, ¿cuál es el criterio que rige en cuanto a la designación de la composición del órgano de administración? Pues es absoluta libertad del fundador, lo que le parezca, porque puede hacer de su liberalidad, de su dotación, de lo que él ha puesto ahí, lo que quiera en principio. Claro, en el ámbito mercantil tienes el problema de que efectivamente tienes que cautelar que los accionistas estén, o los partícipes en el capital. En el ámbito de las cooperativas, que las personas estén, que no esté ninguno preterido. Pero en el ámbito de las fundaciones, ¿dónde están los límites y cuáles son los criterios generales, digamos, ¿no? En base a los cuales estructurar organizativamente un patronato. Esto es lo que tenemos que debatir. De todas maneras, yo creo que aquí lo importante es la voluntad del fundador. Si el fundador dice que la persona jurídica es el patrono y serían 3 representantes, en este caso yo creo que no serían 3 votos. Serían, yo creo, 3 votos en el supuesto del nuevo proyecto de la ley, en el que el registro considera que realmente los patronos son las 3 personas, que no son realmente representantes, sino que son realmente los patronos, y que la persona jurídica solamente hace de elector de esas personas. Aquí yo creo que lo importante es la voluntad del fundador. Y luego, cuando el registro interpreta que realmente los patronos están siendo esas 3 personas, y el otro, la única función, lo que hace es la persona jurídica simplemente elegirlos, es cuando interpreta el registro que los patronos son ellos. Es por eso por lo que se ha puesto esa norma ahora, porque esa es la realidad. Pero claro, si el fundador quiere que la persona jurídica sea el patrono y sean solamente unos representantes, pues sería así. O sea, que tampoco es una cosa obligada. Yo sí tengo una pregunta, cambiando un poco el tema. Se nos ha planteado recientemente una problemática, se había planteado también anteriormente, pero ahora hace poco otra vez, que es la situación en la cual una fundación nombra un patrono, pero ese patrono, por un motivo u otro, no acepta el cargo y pasa el tiempo y no acepta el cargo. Incluso en algún caso ha pasado años sin aceptar el cargo.
pasa por distintos motivos. En algún caso ha pasado por un ejercicio voluntarista de la Fundación que quería, será patrono de la Fundación el Gobierno vasco, pero en realidad no habían hablado con el Gobierno vasco, sino que es que quería que fuera. No acepta el cargo porque ni lo sabía, ni luego cuando lo sabe le interesa. En algún caso ya 10 o 12 o 15 años sin aceptar. Lo has comentado antes y es la interpretación estricta, el cargo de patrono comienza con la aceptación. Si no podría ser de otra forma. ¿Qué pasa con el periodo transitorio? ¿Es patrono o no es patrono? ¿Nos planteamos en el registro si debe estar inscrito como patrono o no? ¿Debe ser una inscripción de un patrono no aceptado expresamente? Para esto hay muchas opiniones y no sé si en esto habéis pensado o se os ha planteado alguna vez. Francamente no, pero creo tener la opinión relativamente clara por un tema de práctica o claridad. Yo entiendo que la aceptación de un patrono ha de ser objeto de inscripción junto con su aceptación. El nombramiento de un patrono, si no está aceptado, ya fuera de normativas y tal, de pura lógica jurídica, puede dar lugar a confusiones frente a terceros, incluso a la hora de la válida constitución y adopción de acuerdos en sede del patronato, el considerar o el poder entender que ese patrono es miembro del órgano cuando no ha aceptado el cargo. Yo creo que esto es como lo de la oferta y la aceptación. Hasta que no retires la oferta, ahí sigue, y en tanto no la aceptes, pues no sea... Teoría de los contratos, pura y dura. Esa es mi opinión, ¿no? O sea, pero también se puede interpretar de otra manera, que el nombramiento es válido desde el momento del acuerdo del patronato, pero hasta que no acepta no se produce esa validez. O sea, es un requisito. De hecho, el decreto ya dice que hasta el momento de la aceptación no se podrá inscribir el nombramiento. Es un requisito, pero sería válido desde el acuerdo de nombramiento. Por ejemplo, si son 5 años de vigencia, nosotros se contaría desde el acuerdo del patronato, 5 años no, desde el momento de la aceptación. Simplemente, o sea, si no acepta, nunca no va a ser patrono, pero simplemente sería un requisito. Entonces, de esa manera, por ejemplo, cuando nos presentan un acuerdo del patronato en el que nombran patronos y nombran cargos, normalmente en la reunión aceptan tanto una cosa como otra, es lo habitual. Pero si lo aceptan otro día, yo creo que sería válido, en el momento en el que acepten, ya se podría inscribir y en esa misma reunión pueden hacer las dos cosas, pueden nombrar patronos y los cargos. Solamente que sería pues diferida la aceptación y en el momento que acepten se puede inscribir. Pero claro, de la otra manera, si estás esperando la aceptación desde esa fecha es cuando cuentas que el acuerdo es válido, es que sería un poco locura, porque sería una fecha cada uno según el día que acepten, cuando lo lógico sería el acuerdo del patronato y desde ese momento es válido. Simplemente que si no acepta no podemos inscribirlo. Es un requisito imprescindible. Creo, sin duda, el nombramiento será válido desde la fecha en la que se le nombró, pero siempre y cuando haya aceptación. Yo entiendo que el plazo de los 4 o 5 años del nombramiento de un patrono se empiecen a contar desde la fecha en la que se le nombró. Eso estoy de acuerdo. Pero creo que la eficacia del nombramiento es decir, yo me considero patrono desde el momento en el que lo acepto. ¿Perdón? Y respondo. Bueno, eso es lo... Sí, pero se podría entender que en esa reunión en la que han nombrado patronos y lo han nombrado presidente y secretario no es necesario lo que has comentado antes, de que tienen que aceptar y en el momento que acepten ya es válido y entonces hay que hacer otra reunión para nombrar al presidente o secretario. Yo, en la medida en la que el cargo de presidente hay que designarlo de quienes ya somos patronos, creo que no sería correcto nombrar en unidad de acto a una persona como patrono y presidente del patronato si no se ha aceptado antes el cargo. Y si en otro escrito acepta el nombramiento de patrono y el cargo de presidente secretario, que en aquella reunión
lo nombraron, no sería válido. De todas formas, esto en principio ya lo hemos resuelto con la aceptación ante el patronato. Es decir, si acepta el cargo, acepta ser patrono y acepta ser presidente, podría ser una unidad de acto. Si acepta ante el patronato y luego lo certifica el secretario. Si es en ese acto, sí, no, lógico. Claro, sería del patrono, sí. Sí, no, en la reunión física presente en la cual se le designa patrono, acepta el cargo, seguido se le nombra presidente y lo acepta. No, pero si presenta luego un escrito independiente de aceptación del nombramiento de patrono y de presidente, por ejemplo, de aquella reunión en la que nos han presentado ya la escritura, tal, ¿eso no sería válido para ti? Yo creo que no. El cargo de presidente del patronato lo hemos de nombrar entre los patronos. Y, por tanto, hasta que no acepte el cargo de patrono, no se me puede considerar. Es un momento histórico en el que el registro tiene una interpretación más flexible que el letrado que defiende las fundaciones. Pero si el acuerdo es válido desde el acuerdo del patronato, simplemente que ha cumplido luego el requisito de aceptación, en ese momento, o sea, el acuerdo es válido desde la reunión del patronato. ¿Por qué en esa reunión no puede también nombrarle presidente? Siempre que luego lo acepte, claro. Yo entiendo que adquiero la condición de patrono desde que lo acepto. Y, por tanto, desde entonces se me podría considerar patrono y estar Hay una pregunta. Sujeto a mi nombramiento como presidente, pero no. Vamos. Un momento histórico. Sí. Sí, una pregunta más. Con respecto a la caducidad que hemos visto antes, estábamos hablando aquí siempre de la aceptación, pero aceptación por un periodo, supongamos, de 4 o 5 años, como se hablaba ahora. Al finalizar los 4 años, la renuncia también tiene que ser hecha en escritura pública, en documento privado o mediante comparecencia en el registro, en teoría. Pero el simple hecho de que ya se haya producido el tránsito, los 4 años de vida, no es suficiente para decir que una persona ya vence en su cargo como patrono. Sí, vamos. No haría falta un documento escrito, es decir, el solo hecho de que han pasado los 4 años ya es suficiente. El periodo del transcurso del plazo sí, después. Claro, eso sería la renuncia. Pero no estamos hablando de renuncia, sino que transcurren los 4 años de vigencia. Sí, yo creo que el cargo caduca y por tanto no pierdes la condición de. Correcto, pero entonces no haría falta describirlo en escritura pública nada por el estilo, es decir. No. Por el transcurso de la vigencia del cargo, que también esto motivo de inscripción no es. Te vas a plantear el problema cuando acudas al registro a inscribir algo, algún acuerdo que ha adoptado el patronato una vez transcurrido el periodo para el que fue nombrado. Y entonces, bueno, pues surgirán aquí los debates de si efectivamente ese patronato está legitimado para, en su caso, reelegir o nombrar a los terceros. Pero, vamos, no es objeto de inscripción el transcurso del plazo de vigencia de los patronos. Sí que es importante, como decía antes, en la redacción de los estatutos, hacer constar, y en el tema de la duración del periodo de nombramiento para ser patrono o para ser cargo del patronato, sí que es importante que los estatutos tengan una redacción adecuada a lo que la Fundación quiere. No tiene sentido renovación del cargo de patrono anual cuando sé que anualmente no voy a poder hacer una reunión para renovar, para tener una renovación anual, lo que acaba llevando en la práctica habitual, y cualquiera de los miembros del servicio lo puede decir, es a un incumplimiento de la cláusula de renovación. No renuevo, como no renuevo, el patronato que está inscrito no es el que debe ser, el cargo de patrono está caducado, el presidente y el secretario están caducados, y cuando vengo con un acuerdo, como decía Esteban, entonces es cuando y si ese acuerdo, esa no renovación lleva ya bastantes años, entonces cuando entramos en el problema de ir hacia atrás en el tiempo con las consecuencias que ello tiene. Parciales. Igual, pues si los patronos se nombran cada 4 años, luego decir pues que a los 2 años se va a renovar la mitad, y a los otros 2 años la otra mitad, porque al final eso es cuestión al final ya de hacer un puzzle y tener que estar, y además es mucho menos operativo y más difícil de acreditar y. Sí. Para las fundaciones está demostrado que lo mejor es el nombramiento indefinido y luego ir cesando según se considera necesario. Sí. Ese supuesto está previsto como el mercantil para que haya una continuidad de la gestión, es decir, que los que vengan ya tengan alguien en que apoyarse y seguir haciendo. Lo que ocurre es que, como vemos en el servicio,
que eso realmente luego es imposible muchas veces de cumplir por la propia fundación. Se la cumple, estupendo, pero es que no se la puede cumplir y a veces lo que suele ocurrir es que se copian los estatutos y lo que decía Iñaki, es decir, no se sabe muy bien cuál es la voluntad. Es decir, ¿usted va a poder cumplir esto? Pues hágalo. Ahora, simplemente es porque ha reproducido un modelo, pues entonces le va a causar problemas porque va a ser imposible de que lo cumpla. Efectivamente, pero sería lo real en este momento normalmente es que sobre todo si además los cargos son de libre designación, es decir, que pueden ser cesados, al final la diferencia tampoco es sustancial, ¿no? Sí, insisto, lo decía antes, es muy importante el momento de la redacción de los estatutos o de modificar los estatutos para dar respuesta a lo que la Fundación quiere. No tiene sentido mantener un modelo, y eso pasa a menudo y se ve en lo que nos llega, si ha habido intervención letrada o no, o ha habido intervención de un notario ya sobre el texto de los estatutos, se ve claramente cuando se ha pensado en todas estas posibilidades. Si una fundación tiende a coger un modelo y a decir, bueno, esto en realidad cojo el modelo, relleno los datos y lo presento, seguramente dentro de unos años se acabará pagando teniendo que acudir a un letrado para que me resuelva todos los problemas que tengo porque no me he dado cuenta que los estatutos que he utilizado no responden a lo que yo quería. Por eso insisto, reivindico muy mucho la labor del letrado en el momento de la constitución, del letrado, del notario, del asesor jurídico especializado en la medida de lo posible. También, no solo la del asesor, sino la del propio servicio, no en términos de protectorado, de análisis de la legalidad o no de los estatutos, sino del papel de protectorado de asesoramiento que estamos intentando reforzar ya durante este año, de asesoramiento en la redacción de los estatutos. Por lo tanto, esto va dirigido a las fundaciones. Si hay voluntad de que se revise, se asesore sobre cómo poner por escrito una voluntad que yo tengo y no sé cómo plasmarla, también estamos abiertos a consultas de este estilo en el servicio. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta? Sí, muy bien. Día de carácter general también. Representando también el tema de la organización, de la estructuración del Consejo, del patronato en realidad, y teniendo en cuenta que quizá uno de los elementos importantes de las fundaciones tiene que ser el tema de la transparencia en la información, ¿cómo veríais vosotros el tema, por ejemplo, del sistema dualista, un poco en el ámbito germánico y tal? Es decir, una especie de órgano de vigilancia sobre uno de gestión, es decir, separar la gestión de la representación. Son palabras mayores como para pronunciarse. Como estamos preveyendo hacer una norma a futuro y demás, aprovechando la ocasión, quizá en la práctica es importante, ¿no? Hombre, es una ruptura importante, ¿no? con lo que hay ahora, pero no lo sé, francamente, Alfredo. Sería debatiremos. Muy innovador. Yo animo, y si es necesaria nuestra colaboración, pues contáis con ella, solo faltaría, pero prefiero ser cauto y moderado en mi... no vaya a ser que luego esto se tuerza y... no sé, vamos, me parece interesante el valorarlo, pero... No, otra cosa que no tiene que ver nada con esto. Has comentado antes que en un patronato, cuando no aceptan varios, para escribir el patronato has propuesto lo de la mitad más uno. Ajá. Y también está el supuesto a veces que ponen los estatutos un mínimo y un máximo de número de patronos. Ajá. Entonces yo creo que cuando el mínimo es menor que esa mitad más uno, también sería posible. Siempre que esté por encima del mínimo, yo creo que se podría ya inscribir. O sea, si esos patronos no han aceptado, es que no son patronos porque es necesaria la aceptación. Entonces, si está por encima de ese mínimo que ponen los estatutos, imagina de 3 a 20, son 4, yo creo que lo podríamos escribir, aunque no sea la mitad más 1. Sería... Eso nos ha pasado alguna vez. Sí. Hemos tenido... O sea, lo importante es lo que pongan los estatutos, que nunca esté por debajo de ese mínimo ni por encima del máximo. Eso sí, yo entiendo también si entre un mínimo de 3 y un máximo de 20 que se prevén los estatutos, el patronato concreto ha decidido nombrar 15... yo por mucho otra cosa mínimo... es que sea un número fijo, entonces dices, bueno, por la mitad más 1, pero cuando hay ese mínimo y máximo, pues pueden ellos jugar entre eso. Claro, pues también un nombramiento de 15 personas ya te está diciendo que entre ese mínimo y ese máximo ha decidido porque el órgano esté compuesto por 15.
aunque luego haya aceptaciones pendientes. Sí, pero por ejemplo puede establecer en estatutos que serán patronos pues el presidente de la Cámara de Comercio, el Ayuntamiento de Donosti, el Gobierno vasco, ¿no? Un departamento del Gobierno vasco. Entre ellos, pues al final 10 patronos, ¿no? Imaginemos. Pero solo les consta hasta el momento que se presentan a la inscripción la aceptación de 5 patronos o de 4. Entonces, en ese caso, si no, hasta que no acepten los demás, no puede empezar a operar el patronato, no. Entonces, en ese caso, nosotros lo que hacemos es inscribir esos y luego, pues más adelante, sí que... Sí, no, yo las inscripciones progresivas lo veo perfectamente válido y razonable. Ahora, mi duda, y venía a raíz de eso, el hablar de la mitad más 1, es para la constitución de la reunión y la adopción de acuerdos. Y lo digo porque es la norma habitual de la adopción de acuerdos por mayoría. Si en los estatutos se prevén un tercio de los patronos para poder constituirse en reunión y tomar acuerdos, pues creo que de los 10, en este caso serían 4, inscribiendo 4, adelante con la inscripción y con el funcionamiento y adopción de acuerdos de ese patronato. Yo entiendo que también para darle agilidad y funcionamiento a la fundación, en el momento en el cual haya tantas aceptaciones que permitan la válida constitución del órgano y la adopción de acuerdos, podríamos funcionar aun pendientes las aceptaciones del resto. Sí, es que muchas veces la práctica, la ley igual es muy rígida y la práctica nos toca hacer interpretaciones que siempre el límite, ¿no? Siempre buscar el límite de lo legal no es complicado. Entonces, pues bueno. Algo hemos podido saber de todo esto, sí. ¿Alguna intervención más? ¿Alguna pregunta? Bien, de todas formas, independientemente de que la temática de hoy fuera la aceptación, y es de lo que los ponentes han hablado, durante el resto del curso que nadie se quede con dudas o con cuestiones y que aprovechen la presencia de Esteban, que volverá también en otro momento, o de otros ponentes o del propio servicio, ya que estamos aquí, aprovechamos la cercanía para solventar esas dudas. Bien, efectivamente la voluntad que teníamos en el servicio de lo que debía ser el curso es lo que ha sido hoy. Esperemos que siga así, un debate entre todos, no necesariamente con los ponentes ni contra los ponentes, a ser posible, sino un debate entre todos para conseguir también que nos transmitáis desde el punto de vista de la Fundación cuáles son los problemas reales que tenéis en el día a día. Es decir, que nadie se quede con un problema en el tintero que no sabe resolver o que le está dando vueltas y quiere plantearlo, que nos lo diga y aprovecharemos la presencia de los ponentes a lo largo de todo el curso para solucionarlo. ¿De acuerdo? Bien, pues nada más. Nos vemos en 2 semanas, creo que el día 28. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, por supuesto, nuevamente a los ponentes.